Y siguiendo en el desarrollo del tema sobre las dos Babilonias, ahora hablaremos sobre los dogmas implantados por el Vaticano. Un dogma es una doctrina fundamental que no puede ser rebatida, y es mucho más que una tradición. Y en primer lugar mencionaremos la infalibilidad papal. La palabra infalible quiere decir que el Papa no puede equivocarse, y en este punto se coloca al par de Dios. Fueron muchos los papas que ambicionaron la infalibilidad en los siglos pasados, pero los concilios siempre se oponían a estas pretensiones y quedaban sin valor, y fue hasta el año de 1854 que el Papa Pío IX se vio inspirado a celebrar el primer concilio vaticano, el cual se llevó a cabo en 1870. El punto principal de este concilio era lograr la aprobación de la infalibilidad, para lo cual Pío IX tuvo que manipular todo el concilio y al final logró su propósito. El Concilio Vaticano I dio inicio el 8 de diciembre de 1869 en la Basílica de San Pedro en Roma, pero fue hasta el siguiente año, el día 18 de julio de 1870, que mientras afuera del templo azotaba una fuerte tempestad, en el interior de la basílica se llevaba a cabo la votación para aprobar o desaprobar la infalibilidad papal. Y de los 704 que participaban en la reunión, 535 votaron a favor. El resto no dio su aprobación, o sea que 169 votaron en contra. Pero como podemos ver, la mayoría ganó y luego se oficializó el dogma, que el Papa es infalible, que no puede equivocarse. Parte de la declaración de este dogma reza de la siguiente manera: por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, el Papa goza de aquella infalibilidad que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia, en lo que toca a doctrina, fe y costumbres. Por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Y si alguno tuviere la osadía de contradecir a esta declaración, sea maldito. Hasta aquí parte de lo que reza el documento. Explicamos que la institución católica romana tiene por costumbre lanzar maldiciones a todos aquellos que no aceptan sus doctrinas, y en lo que respecta a la historia de los papas, la mayor parte de ellos cometieron grandes errores. Hubo tiempo cuando 3 papas se disputaban el trono del Vaticano, y en lo que toca a la infalibilidad papal, la Biblia le dice a los papas romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Y conforme al título de santo, y que tanto alarde hace el Vaticano para nombrar al Papa como Santo Padre, esto no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios les echa por tierra todo ese título pretencioso de santo, cuando dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ahora vamos a tratar el dogma del purgatorio, que según Roma es un lugar de purificación para las personas que murieron en sus pecados veniales, pero que mediante las misas, los novenarios y el pago de indulgencias, el muerto tiene una oportunidad de salir cuando haya purgado sus pecados y así pueda entrar al cielo. Pero vamos a explicar que la idea de un purgatorio no fue idea de los papas, sino que siglos atrás los persas se inventaron ese lugar de castigo para los muertos. El Vaticano lo que hizo fue revivir esa idea para poder sacar dinero a las masas. La Iglesia apostólica, la Iglesia de Cristo, jamás mencionó el purgatorio, y Cristo tampoco lo hizo. Fue hasta el año 600 después de Cristo cuando el Papa Gregorio el Grande hizo declaraciones de que además del cielo y el infierno, también había un tercer lugar llamado el purgatorio, pero su declaración no fue aceptada por el clero. En el siglo XII volvió a renacer la idea del purgatorio
y se divulgó una leyenda que San Patricio había encontrado ese lugar, y para que nadie dudara, se hizo excavar un hoyo muy profundo en Irlanda, al cual descendieron varios monjes. Después se convirtió ese lugar en un lugar turístico, que por supuesto se cobraba por verlo, y las ganancias eran grandes, hasta que el Papa Alejandro VI ordenó cerrar ese gran agujero en el año de 1497, confirmando que era un fraude el que se estaba haciendo y que no había tal purgatorio. Sin embargo, 3 años más tarde, el Papa Benedicto XIV hizo una declaración pública de que el purgatorio existía realmente, y esta creencia continuó hasta que en 1563, en el Concilio de Trento, se oficializó el dogma bajo la dirección del Papa Pío IV. Cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, algunos pensaron que ese dogma del purgatorio iba a ser quitado, pero ni siquiera lo mencionaron, y eso quería decir que el Vaticano iba a seguir sacando dinero a todos los católicos del mundo para sacarles, según ellos, a sus parientes del purgatorio, y eso lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cuando ya hemos entrado al tercer milenio. Pero la palabra de Dios vuelve de nuevo a refutar este otro dogma inventado por el Vaticano y dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Estos y otros textos más nos dan a entender que la salvación viene de Dios, como una gracia para el hombre pecador. Si la persona se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, se salva y va al cielo. Si no lo hace, va al infierno. La Biblia menciona solamente estos dos lugares, y agregar un purgatorio es, en primer lugar, quebrantar la palabra de Dios, y en segundo lugar, jugar con el sentimentalismo de los fieles católicos, que con mucha devoción entregan su dinero al sacerdote para que éste les saque a su pariente difunto de las llamas inventadas del purgatorio, cuando en la realidad ese lugar no existe. Pero llegará día cuando Dios ajustará cuentas a todos aquellos que inventaron y practicaron esta doctrina de demonios. Ahora trataremos el dogma de la salvación, y según el sistema romanista, la salvación no es lo que ocupa el primer lugar en su doctrina. Los jerarcas católicos se han preocupado más por las cosas terrenales que por las espirituales. En nuestro tiempo, a los sacerdotes y arzobispos se les oye hablar en sus homilías de los problemas que atraviesa el país, de la deuda externa que tienen con los bancos internacionales, de la política partidista, de organizar bien la policía. Dan consejos para que los gobiernos no se roben el dinero del Estado. Aconsejan para que los hombres no contraigan el SIDA y combaten con fuerza el aborto. Todos estos asuntos son comunes en ellos, pero muy poco se les oye hablar de salvación. Y cuando tocan este punto, se apoyan en la declaración que la institución católico romana es la verdadera iglesia fundada por Cristo y que fuera de esta religión nadie se puede salvar. Lo que el catolicismo romano asegura con respecto a la salvación es lo mismo que aseguran todas las religiones y sectas del mundo. Todos ellos tienen la verdad, y solamente en el grupo de ellos hay salvación. Pero Cristo les dice a todos estos líderes ignorantes: erráis, ignorando las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con estos textos y otros más, se da a entender que ninguna religión salva, porque las religiones son humanas, hechas de hombres, y son sin sangre, porque no aceptan el sacrificio de Cristo. Los católicos no están seguros de ser salvos. Si se le pregunta a un católico que si es salvo, contesta: eso solo Dios lo sabe. Y lo mismo sucede con un sacerdote, que si se le pregunta que si el difunto ya salió del purgatorio con tanta misa que le han hecho, ellos dicen que eso solo Dios lo sabe. O sea que no saben nada, que no están seguros de nada. Los creyentes fieles a Cristo sí podemos responder afirmativamente, porque la Biblia nos garantiza esa salvación, y nos dice el apóstol Pablo que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Notemos que el pasaje no dice que vamos a ser salvos, sino que ya lo somos. Desde el momento que recibimos a Cristo, la salvación está con nosotros, y lo único que tenemos que hacer es cuidarla, para no perderla, siendo obedientes a la palabra de Dios. Otro dogma católico es con respecto a la Virgen María, a la cual se le han dado muchos atributos y títulos, los cuales están totalmente desprovistos de respaldo bíblico. No olvidemos que la columna vertebral de la doctrina católica romana no es Cristo Jesús, sino la Virgen María. Los cristianos evangélicos tenemos que reconocer el gran privilegio que tuvo esta Virgen de Israel, al ser escogida por Dios para concebir en su vientre, y por obra del Espíritu Santo, y por consiguiente dar a luz al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esto está relatado, revelado en los evangelios de Mateo y Lucas, pero al igual que los otros personajes que encontramos en ambos testamentos, cada uno y cada quien hizo una obra en favor de la redención, y en este caso, todos los profetas dieron testimonio del Mesías, que él iba a salvar al mundo de sus pecados. Hechos 10:43. María también hizo su trabajo de gestar en su vientre y dar a luz al Señor Jesucristo, y de esta manera se convierte en la madre de Jesús el hombre, pero no en la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y este precisamente es uno de los dogmas que maneja la institución católica romana, de que María es madre de Dios. Pero es bueno aclarar este término, y es que el Señor Jesucristo se presentó en este mundo con dos naturalezas, la humana, por cuanto vino en un cuerpo de carne hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Por otra parte, también tenía su naturaleza divina, con la cual representaba al Padre, Juan 14:9 y Juan 1:18. El apóstol Pablo nos dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, siendo hombre, jamás dejó de ser Dios. Por tanto, definimos que María fue madre de la humanidad de Cristo, pero no de su divinidad, porque Cristo es antes de María, antes de David, antes de Abraham, antes que Adán, antes que el mundo fuese. Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, el catolicismo erró el blanco y engañó a millones de católicos, haciéndoles creer que María es la Madre de Dios, cuando en realidad no lo es. Continuaremos. Estamos en el desarrollo del tema sobre las dos Babilonias y analizando los dogmas del catolicismo romano, los cuales no encuentran ningún apoyo en las Escrituras. La mayoría de estos dogmas se relacionan a la Virgen María. Anteriormente mencionamos el dogma de María, Madre de Dios. Ahora entramos al dogma de la Inmaculada Concepción, y fue el Papa Pío IX quien proclamó esta doctrina el 8 de diciembre de 1854, y reza así esta declaración: es de Dios revelada la doctrina
que sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, y por lo mismo debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Esta creencia de que María nació sin pecado ya se manejaba desde siglos atrás, pero fue oficializada, como ya dijimos, por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado y que nacimos en pecado, como nos dice el Salmo 51:5, aquí no se escapa nadie, incluyendo a la Virgen María, que también nació en pecado por causa del pecado de Adán. Y es lógico que si una persona nace sin pecado, no necesita un Salvador. Sin embargo, María menciona a su Salvador y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46 y 47. La única persona que ha puesto sus pies en este planeta y que ha nacido sin pecado es nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero María no fue engendrada así. Decir y afirmar lo contrario sería pasar por encima de la palabra de Dios. Y ay de aquel que se atreva a decir algo que Dios no ha dicho. Otro dogma es que María es la reina del cielo, y fue el Papa Pío XII quien instituyó la fiesta de la coronación de María como la reina del cielo, determinando que se celebrara el 31 de mayo y que todo el mes de mayo se reconozca como el mes de María. He aquí parte de la declaración de este dogma. Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, el pueblo cristiano ha elevado oraciones, súplicas e himnos de loor y devoción a la Reina del Cielo, y no se ha oscurecido la fe que nos enseña que la Virgen María, Madre de Dios, preside el universo con maternal corazón, así como está coronada de gloria en la celeste bienaventuranza. Y fue este mismo Papa Pío XII a quien se le ocurrió implantar también otro dogma, y es la asunción de María, o sea que María se fue en cuerpo y alma al cielo. El 1 de mayo de 1946, Pío XII consultó con todos los obispos católicos del mundo sobre la conveniencia y posibilidad de declarar como dogma la creencia de que la asunción de María se pudiera dar al pueblo católico. El episcopado contestó favorablemente a la idea de la proclamación, y el 1 de noviembre de 1950, Pío XII hizo el siguiente pronunciamiento: nos pronunciamos, declaramos y definimos que es un dogma revelado por Dios el que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma cuando terminó el curso de su vida en la tierra. Aquí este dogma se coloca como que Dios lo ha dado, pero aclaramos que Dios no es el responsable de esta enseñanza. Y es Cristo mismo quien rechaza este dogma cuando dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Aceptamos el hecho de que todo creyente en Cristo cuando muere va al cielo, pero va en alma y en espíritu. El cuerpo se queda en la sepultura para el día de la resurrección. O sea que hasta esta fecha, ningún creyente, hombre o mujer, incluyendo a María, nadie ha subido al cielo con un cuerpo glorificado, porque eso será hasta el día del arrebatamiento. Ese día, María también va a resucitar con un cuerpo glorificado, y entonces sí, se podrá decir que María subió al cielo en cuerpo y alma. Pero también, así como ella, serán también millones los que serán levantados de la misma forma, y juntos estaremos en la presencia del Señor, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo perdido. Así es que concluimos
que María no se fue al cielo en cuerpo y alma, porque eso ni el mismo Vaticano lo cree. Otro dogma es María como mediadora o abogada de los cristianos. Esto tampoco tiene sentido, porque como lo hemos dicho anteriormente, la única función de la Virgen María era concebir y dar a luz al Mesías, y por consiguiente criarlo hasta el tiempo señalado. Pero eso de colocarla como mediadora, abogada, auxiliadora de los cristianos, corredentora con Cristo para la salvación, eso se llama ignorar las Escrituras o rebelarse contra la palabra de Dios, porque la enseñanza bíblica nos presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2, versículo 5. El apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estos y otros pasajes más nos dan a entender que Cristo tiene toda la capacidad para salvar al mundo de sus pecados y por consiguiente de la condenación eterna. Él solo lo puede hacer porque Él es el único que hizo el sacrificio como Cordero de Dios, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Explicamos que María no fue crucificada, aunque en este tiempo el catolicismo le ha agregado otro título más, y es el de Cordera de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas declaraciones, lo único que se consigue es hacer el ridículo, y no se puede agregar más de lo que ya está escrito, porque lo que está escrito así se queda. No se puede alterar el orden de lo que ya está establecido. Y concluimos con el pasaje de Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la institución católica romana no solamente implantó dogmas o inquisiciones, sino que también aplastó a la ciencia en la Edad Media, y fue cuando el científico italiano Galileo Galilei, que fue quien inventó el anteojo binocular, perfeccionó el telescopio y la balanza hidrostática. Con el telescopio descubrió los cráteres de la Luna, y también descubrió los planetas del sistema solar. Dio a conocer la rotación de la Tierra y los movimientos del Sol. Todo esto lo recopiló en un libro que tituló Historias y demostraciones relativas a las manchas lunares. Por causa de este libro, Galileo fue llevado ante los tribunales de la Inquisición, porque para Roma los escritos de Galileo eran una herejía, y estando en la cárcel fue visitado por los cardenales, y estos le hicieron una propuesta, y es que si él negaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y todos los demás descubrimientos que había hecho con respecto al telescopio, se le perdonaba la vida y quedaba en libertad. De lo contrario, se le condenaba a morir en la hoguera. Y Galileo, que amaba mucho la vida, tuvo que retractarse, y en la misma celda donde se encontraba preso, escribió la siguiente declaración: yo, Galileo Galilei, de 70 años de edad, hijo del finado Vicente Galileo, constituido personalmente en juicio y arrodillado delante de vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales, inquisidores generales, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios, a los que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído, creo ahora, y con la ayuda de Dios creeré en el futuro, todo lo que sostiene, predica y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después de haberme sido jurídicamente intimado por este santo oficio, mediante emplazamiento, que debía dejar por entero la falsa opinión de que el Sol sea el centro del sistema solar y que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y que no podía sostener, defender ni enseñar, ni de viva voz ni por escrito, esa falsa opinión, ya que se me ha notificado que dicha enseñanza es contraria a las Sagradas Escrituras, y por tal razón he sido juzgado como sospechoso de herejía. Por lo tanto, queriendo yo borrar de la mente de vuestras eminencias y de todo fiel cristiano esta vehemente sospecha, con corazón sincero y fe no fingida, adjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y herejías
y en general todos y cualquier otro error, herejía y secta, contraria a la Santa Iglesia Católica, y juro que en lo porvenir no diré ya más, ni afirmaré tales cosas por las que se pueda tener de mí semejante sospecha. Pero si llegara a conocer a algún herético, o que sea sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor general. Juro también y prometo cumplir y observar enteramente todas las penitencias que me han sido y me serán impuestas por este santo oficio. Y en caso de no cumplir mis promesas y mis juramentos, lo que espero no suceda, me someto a todas las penas y castigos que este santo tribunal imponga a todos los delincuentes. Así Dios me ayude, y estos sus santos evangelios que toco con mis propias manos son testigo hoy. Yo, Galileo Galilei, he adjurado, jurado, prometido y me he obligado, como ya lo he afirmado en fe y en verdad, y con mi propia mano he suscrito la presente cédula de mi retractación y la he redactado palabra por palabra en Roma, en el convento de la Minerva, este día, 22 de junio de 1633. Hasta aquí la declaración del famoso científico Galileo Galilei, que según sus propias palabras se encuentra totalmente humillado delante de la institución católica romana. Y no solamente se humilla, sino que también se compromete a denunciar a todo aquel que contradiga la doctrina romanista. Lo raro del caso es que lo que Galileo descubrió con su telescopio, la ciencia moderna lo confirma en este tiempo, o sea que Galileo no estaba equivocado, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero es natural que para salvar su vida tuvo que negar lo que él sabía que era verdad. En el año de 1992, Juan Pablo II tuvo que reconocer públicamente que la Iglesia Católica se pasó de los límites, humillando sin ninguna consideración al brillante científico Galileo Galilei. Galileo nació en Florencia, Italia, en 1564, y a los 18 años de la muerte de Martín Lutero, y murió en 1642, a los 78 años de edad. Los negros nubarrones de la Edad Media ya pasaron, pero Roma sigue activa todavía, y según los planes del Vaticano, habrá una nueva inquisición contra la iglesia evangélica, y todos los pastores e iglesias deben de estar atentos a todos los movimientos que aparezcan. Por supuesto que si se levanta una nueva inquisición, los métodos a usar serán muy diferentes a los que se usaron en la Edad Media. Por otra parte, Juan Pablo II ha lanzado una invitación a todas las religiones del mundo para que se unan al catolicismo, ya que todo aquel que no es católico es una oveja descarriada y hay que volverla al redil de Roma. Según los cálculos del Vaticano, para el año 2010 ya todas las religiones estarán unidas a Roma y posiblemente logren su objetivo, porque la Biblia dice que habrá una iglesia ecuménica en los tiempos del anticristo. Podemos decir que para cuando esto suceda, ya la verdadera iglesia de Cristo se habrá ido para el cielo. Amigo católico, yo le estoy invitando ahora para que usted se agregue a la fila de los salvos, salga de Roma y venga a Cristo, porque en Cristo es donde se encuentra la vida eterna. Y así de esta forma damos por concluido esta segunda y última parte del interesante tema sobre las dos Babilonias. Que el Señor les bendiga.